todos. Hoy los saludamos a todos aquellos que nos siguen por las redes. Hoy les damos la bienvenida a esta gran familia de Sello de tu Esencia. Saludamos a todos aquellos que nos siguen en diferentes países, personas que por alguna razón aún en Bogotá no pudieron hoy venir y demás. Hoy estamos celebrando a nivel nacional el Día del Padre y espero que hoy puedan honrar a su papá y demás. Espero que cuando puedas escuchar este mensaje hoy Dios, sé que Dios te va a ministrar. Te aconsejo que para que puedas recibir este mensaje, es como un rompecabezas que al finalizar puedes impresionarte cuando colocas cada pieza. Generalmente cuando uno se conecta en la internet, entonces está estipulado que si en 10 segundos o 15 segundos no te captó, entonces pasa uno a otro video. Pero esta clase de mensajes que hoy Dios ha puesto sobre nosotros para poder enseñar necesita un poco de esfuerzo, entonces no te dejes robar la bendición. Esta charla que hoy vamos a dar la hemos titulado ¿Por qué mendigas amor? Y la hemos subtitulado El amor que rescata. ¿Por qué mendigas amor? Y una de las cosas que nosotros hemos visto generalmente es que creo que los pastores o los líderes hemos tenido muchas veces que atender a muchas personas que vienen con desamor, muchos solteros que están preocupados porque sienten que el les está pasando. Algunos sienten que en su matrimonio dicen yo no amo a mi esposa, ya no amo a mi esposo. Algunos sienten que tienen un problema en poder vivir la soledad de no tener a alguien en su vida y se sienten incompletos, sienten que van como cojos en la vida porque le falta una pareja y le da bien en todo, pero no tiene una persona en su vida y se siente completamente incompleto y demás. Personas que no hemos aprendido a amar, ¿sí? O que no hemos aprendido a amar y que generalmente lo que buscamos es depender de alguien, dependemos de una pareja, dependemos de una persona que nos haga feliz y de alguna manera empezamos a mendigar muchas veces amor, nos metemos con la persona inadecuada, con una persona que dependemos, nos hace cambiar la mentalidad que tenemos y demás, y empezamos a veces en esas relaciones a sentirnos manipulados, entramos en relaciones tóxicas y demás, porque de alguna manera no entendemos o entendemos que estamos mendigando amor. Yo descubro dentro de las parejas o dentro de los matrimonios una dependencia tal y que hoy quiero hablar cuál es la dependencia normal o lo que el Señor está pidiendo dentro de la pareja, pero generalmente hay una dependencia hacia el esposo tremenda y eso a veces a la mujer le mueve el piso o el hombre depende muy de su esposa y demás, y hasta dónde es sano esa dependencia, hasta dónde es sano. Y por eso hoy quiero hablar precisamente, no de una manera tan superficial, sino de una manera mucho más profunda sobre realmente por qué mendigamos amor, pero si pudiera cambiar el título o ponerlo más en orden, es el amor que me rescata. Y necesitamos entender que hay un amor que me rescata y hay un amor que me enseña a amar. Hay un amor que me enseña ¿qué? Amar. Y vamos a hablar un poco sobre eso. Ahora, para poder entender el mensaje y demás, necesitamos empezar a comprender algunas verdades bíblicas y voy a empezar un poco con lo grueso para luego entrar un poco más profundo al mensaje como tal. Lo primero que yo tengo que reconocer es que la Biblia me está diciendo que a nosotros tendemos un problema, el ser humano tiene un problema como tal. Y Pablo en el capítulo 3 de Romanos está escribiendo al hombre y describe al hombre como el hombre es duro en su corazón, como es duro en su naturaleza, y él la describe como un hombre que está perdido, que está lleno de oscuridad por su pecado y que necesita ser alumbrado. Entonces en Romanos capítulo 3 empieza a decir, más cuanto todos pecaron, más cuanto todos ¿qué? Pecaron. Cuando uno escucha esa frase, uno empieza a decir, bueno, todos pecaron, ya vamos a empezar a hablar de pecado y demás. Bueno, vamos a profundizar un poco sobre el tema, pero dice que más cuantos todos pecaron, se está refiriendo a que tanto los judíos, tanto los gentiles, que somos todos nosotros, todos hemos pecado. Y ese pecado como tal hace que nosotros estemos separados de un Dios justo. Y al estar separado de ese Dios justo, estamos nosotros perdidos.
Y como nosotros estamos perdidos, necesitamos un Salvador. Y ese Salvador es el único que puede hacer que nuestra vida empiece a cobrar sentido. Entonces Pablo empieza a hablar sobre cómo es ese hombre que está lejos de Dios. Y empieza a decir que a Romanos capítulo 3 dice, ahora bien, llegamos a la conclusión de que los judíos son mejores que los demás, para nada. Tal como acabamos de demostrar, todos, sean judíos o sean gentiles, todos nosotros están bajo el poder del pecado. Como dicen las escrituras, no hay ni un solo justo, ni siquiera uno, no hay nadie realmente sabio, nadie busca a Dios, todos se desviaron, todos se volvieron inútiles, no hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. Los que hablan es repugnante como el mal olor de una tumba abierta, su lengua está llena de mentiras, veneno de serpiente goteada de sus labios, su boca está llena de maldiciones y de amargura, y empieza a escribir y a escribir y a escribir. Generalmente uno tiene una resistencia a pensar que uno es malo. Generalmente uno es bueno para tomar atajos y generalmente uno se compara para no sentirse tan malo, tan culpable. Entonces uno empieza a decir, bueno, malo ese que tiene una adicción en la pornografía porque yo veo 1 hora, pero yo conozco a alguien que ve 10. Ese sí está repaila, yo no estoy tan pailas. No. Yo, por ejemplo, tengo mi esposo, pero yo estoy chateando con esta persona, conversaciones que nada que ver, pero yo no me he besado con él ni nos hemos visto físicamente, entonces ahí no pasa nada. Pero yo sí conozco que mi comadre, eso sí se fue de plan y demás. Entonces, generalmente somos dados a que cuando nos hablan a nosotros de que somos realmente pecadores y demás, generalmente nos comparamos con los demás y nos vemos completamente inocentes. Pero la palabra del Señor no quiere eso. Él quiere que yo me empiece a comparar con alguien que es completamente santo, que es Dios. Y que pueda verme, ver como hacia Dios y pueda mirar, sí, realmente soy tan bueno como digo ser, y realmente no. Alguien que nos inspira a nosotros santidad. ¿Cuántos nos inspira a nosotros un bebé ternura? Ustedes han visto esos bebés que dan ternura, uno los coge y demás. Recuerdo cuando por primera vez pude ver a mi hijo, a Jeremy, y empecé a ver sus manitos, sus deditos, o sea, fue tremendo, y le inspira a uno ternura, pero también le inspira a uno inocencia. No sé a ustedes cuánto les ha pasado eso. Esto que voy a dar no es teológico como tal, pero es una comparación mía, que la quiero llevar para que usted lo compare. Y es que un niño que puede inspirar santidad de inocencia es básicamente, a nosotros nos duele mucho cuando alguien, por ejemplo, una persona adulta se mete y viola a un bebé. O sea, eso me parece a mí terrible, retorcido y demás, porque está violando una inocencia, la vulnerabilidad. Está violando esa santidad que puede representar ese bebé. Cuando tú y yo la embarramos como tal, es que hay un Dios que parece un bebé en cuanto a lo que despiertan en santidad. A eso voy yo. Entonces es que cuando nosotros pecamos, hemos cometido ciertas cosas, estamos dañando, haciéndole daño a un Dios que es santo, un Dios que es puro, que es lo que representa un bebé. Entonces cuando yo empiezo a mirar eso, empiezo a darme cuenta, wow, o sea que yo no estoy, sí la he embarrado frente a ese Dios. O sea, ese Dios que me está mostrando la Biblia es un Dios santo, que le importa la santidad y que le he hecho daño a través de mis transgresiones. Algunos dirán, no, yo no soy tan malo. Si pudiéramos colocar aquí un televisor y conectáramos un cable HDMI que fuera a su cerebro y empezáramos a ver todas las imágenes que está pensando. Entonces, sonido, ¿me escuchan? ¿Sí? Entonces podríamos ver que hay una vulneración hacia Dios porque estamos nosotros, Pablo está describiendo nuestra naturaleza. Todos nosotros somos pecadores y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Eso es lo que está diciendo las Escrituras. Ya claramente nos lo está diciendo. Entonces, podernos acercar a Dios, las personas piensan, para poderme acercar a Dios, yo lo que necesito es empezar a dejar de tratar mal a mi mamá. No, lo que yo necesito es empezar a ir a la iglesia para que eso me ayude a meterme un poco más con Dios. No, yo lo que necesito es hacer una maratón de Biblia, porque esas obras me van a poder ayudar a acercar a Dios para que Dios me declare inocente. Dice que ese hombre que ha pecado, que ha cometido errores, está separado de Dios y que la justicia de Dios se levanta contra esa persona. ¿Por qué?
Porque eso lo hablábamos hace unos días. Dios nos ama tanto que Dios no va a dejar que el inocente, más bien el culpable no tenga un castigo. Yo no sé si a usted le ha pasado, que usted a veces ha pensado, y esa es una de las cosas que a veces vienen a consejería a las personas y me dicen lo siguiente: pastor, a mí me parece terrible cómo mi vecino o ese familiar que sabemos que tiene unos negocios turbios, cómo anda feliz. Y uno lo ve que anda bien vestido, tiene bien vestido a los chinos, se la pasan viajando y demás. Yo no puedo entender todo lo malo que hace. Nadie, todos lo sabemos, nadie dice nada y cómo le va de bien. Algunos lo llevan a otro lado. No, es que como esa vecina que es una reboleta, ¿cómo esa sí tiene novio yo no tengo? ¿Qué es que? ¿Pero por qué? Y empiezan a pelear con Dios y demás. Entonces la palabra del Señor, yo le invito a que él pueda leer el Salmo 73 porque el salmista está haciendo esa misma pregunta y el Señor le dice: tranquilo, no se preocupe, porque yo voy a operar justicia con esas personas, ya sea aparentemente les esté yendo bien. Yo soy un Dios justo y yo sé que lo que están haciendo mal, si no se arrepienten, ameriten un castigo. Uno allí empieza a confiar en un Dios que es un Dios justo. Y ese Dios justo me está diciendo que para poderme acercar a ese Dios que soy pecador, entonces la palabra del Señor me dice cómo lo debo hacer o por quién. Y está ahí en el versículo 21 de ese Romanos capítulo 3. Y dice: pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con la exigencia de la ley. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo, y eso es la verdad para todo el que cree, sea quien fuere. Pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, que nos liberó del castigo de nuestros pecados. Amén. Estoy diciendo dos cosas. Usted no se hace santo porque sí, y no se la venga a dar aquí de santurrón, pastor. No se la venga a dar aquí de santurrón porque lee mucho la Biblia y porque se la pasa en la iglesia. No se venga a darla de santurrón. Usted así no va a ganar el cielo, no lo va a poder hacer. Así lo intente, no puede. Entonces, ¿qué es lo que necesita? Necesita entender que hay un regalo que llamamos gracia, que es la salvación, y que para poder recibir esa salvación que me justifica de mis pecados, me libera del juicio de Dios, es a través de creer en Jesús. ¿A través de creer en qué? En Jesús. O sea, no hay otra manera. No es por obras, no es por esfuerzo humano, nada. Es por creer en Jesús. Eso es lo que me está diciendo las Escrituras, claramente. Ahora, Él sufrió nuestro castigo. ¿Cómo así que Él sufrió nuestro castigo? Él sufrió nuestro castigo porque alguien tiene que pagar por lo que nosotros hicimos. Entonces Él toma nuestro lugar, y el que sufre el castigo, ¿quién es? ¿Quién es? Jesús. O sea, Jesús toma nuestro castigo y Él es el que tiene que llevarlo en su propia vida. Ahora, cuando hablamos de Dios, hablamos de que hay una ira de parte de Dios contra todo aquel que ha pecado. O sea, que la ira de Dios se manifestó ¿contra quién? Contra Jesús. Díganlo sin miedo. ¿Contra quién? Contra Jesús. En el Antiguo Testamento, Abraham tiene que entregar a su hijo. Él anhela tener a un hijo, y Dios le pide que entregue a su hijo para demostrar el amor que él tiene hacia el Padre. Y él coloca a su hijo allí y él lo va a matar, y el Señor le dice: detente, no lo mates. He visto tu corazón que es fiel para mí y demás. Y allí el Señor sigue obrando en la vida de Abraham y coloca un animal como ofrenda para allí. Digámoslo así, que si lo pudiéramos ver en el Nuevo Testamento, es como que el Padre está entregando a su propio Hijo, pero no dice detente, sino finalmente lo sacrifica. ¿Por qué lo sacrifica? Porque alguien tiene que pagar por el error. Se lo llevo un ejemplo mucho más fácil. Una vez una niña estaba que la embarraba todo el tiempo. La mamá le colocó límites, le puso castigo y demás. Y la niña violaba cada uno de los principios. Le decía: si sigues molestando, entonces te quito el juego. Molestaba y estaba faltando al respeto, le quitaron el juego. La niña luego cometió otro error y le dijo: bueno, si sigues cometiendo ese mismo error, entonces te voy a dejar, no vas a poder salir con tus amigos o con tus amiguitos ahí al parque. Empezó a violar cada una de esas normas, y cada vez más. Entonces ella le tuvo que decir: mira, yo te voy a tener que corregir.
A ver, presta las nalguitas. No, no lo hagan, no sé qué, yo voy a cambiar, se lo seguro. Por esas oraciones que hemos tenido también como adultos diciéndole a Dios, yo no me vuelvo a meter con este man. Esas mismas oraciones que hemos tenido nosotros. Ah, entonces la mamá le dice, listo, vamos a hacer lo siguiente. No te voy a pegar en la colita, pero tú me vas a pegar a mí. ¿Cómo así? Tú me vas a pegar a mí, porque alguien tiene que pagar por el error que tú cometiste. Y la niña obviamente se quebró y dijo, no, yo me tengo que hacer responsable de lo que yo hice. Digámoslo así que Jesús toma y está recibiendo las nalgadas que deberíamos recibir nosotros, las está recibiendo de él. Entonces él lo que hace es justificarnos. ¿Qué es lo que hace? Justificarnos. Y con estos tres términos quiero que tengamos en cuenta este punto. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención, que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación. Lo primero es que hay tres términos que tengo que reconocer. O sea, por más que no sea teólogo, pues los tengo que reconocer. Porque esto va a ayudarme a entender lo que hizo Jesús. Lo primero es que me justificó. Dígale al que está a su lado, Dios te justificó. Ahora pregúntele qué es eso. No sé. Listo, que el pastor explique. Justificación se está refiriendo, lo hablamos la vez pasada que pusimos aquí una cárcel. Justificación es que alguien que ha pecado, que amerita un castigo y que es culpable, de repente ahora es declarado inocente. No porque sea inocente, sino porque alguien tomó su lugar. Eso se refiere a justificación. Éramos culpables, pero ahora el Señor nos ha declarado ¿qué? Inocentes. Dígale al que está a su lado, inocentes. Ahora, Dios utiliza, ¿cómo hizo eso de justificarnos? Nos redimió. Dígale al que está a su lado, ¿qué es redimir? Pregúntele, ¿qué es redimir? Redimir se está refiriendo a que yo tenía algo que posiblemente yo perdí o se me perdió y yo tengo que comprarlo, volver a comprar algo que era mío. Digámoslo así, Dios nos creó a todos nosotros somos esclavos del pecado, fuimos perdidos y nos convertimos en esclavos. Entonces esa palabra redención se está refiriendo a que cuando había un mercado de esclavos, todos estaban allí encadenados y demás. Un ejemplo de cómo en la historia ha habido esclavitud, ¿recuerdan? Y esa esclavitud representaba que muchas personas, o hombres como tal, eran esclavizados, y como esclavizados, entonces para poderlos hacer libres tenían que comprarlos. Y allí aparece una palabra que se llama agorazo. ¿Cómo se llama? Agorazo, que tiene que ver con la palabra redención en el original. ¿Y qué es agorazo? Agorazo es que llegaba una persona y decía, yo compro ese esclavo y lo hago libre. Entonces cuando Jesús dice, ustedes todos están enjaulados espiritualmente, están esclavos en sus pecados y demás, está quebrada su voluntad, entonces yo los vengo a comprar. ¿Cómo los vengo a comprar? Entonces Él da un costo, paga un costo para que nosotros podamos ser libres. Eso se llama redención, ¿de acuerdo? Alguien pagó para que yo pudiera ser libre. Pero hay una palabra más contundente que se llama exagorazo. ¿Cómo se llama? Exagorazo. Y mire que hay una diferencia con la primera. Exagorazo es que la primera era que me compraban, pero alguien podía volverme luego a comprar. Entonces mi amo me compraba y él decía, luego yo lo vendo y luego vuelvo y lo compro. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ese es el exagorazo. Pero la palabra exagorazo se está refiriendo a ¿qué? Se está refiriendo a que yo lo compraba un precio mucho más alto, pero nadie más te volvía a poder comprar. ¿De acuerdo? O nadie más te podía volver a vender porque ya eras libre. Entonces cuando Jesús nos compró a nosotros en un mercado de esclavos, dice, tú estabas esclavo de tus pecados, tú estabas esclavo allí, entonces yo voy a pagar exagorazo, saco un dinero o saco de mi propia vida, entrego la vida de mi hijo a un precio mucho más alto y ahora te compro para que puedas ser libre, para que podamos ser ¿qué? Libres. Eso es lo que representa la redención. La redención está también hablando de una palabra que se llama epiemi, que es enviar lejos. Es que mis pecados ahora están muy lejos de mí porque el Señor los ha separado, pero hay otra palabra que se llama catayasco. Y catayasco es que
Declaro al que era mi enemigo, ahora se declara mi amigo. O sea, redención era que, dígale al que está a su lado sin miedo. ¿Sí sabías que tú eras enemigo de Dios? Ahora, vas a decirle esto más fuertemente. Y esto yo me hago responsable de lo que vamos a decir. Dígale, si usted no conoce a Jesús, usted sigue siendo enemigo de Dios. Dígale al que está a su lado. ¿De dónde saca eso, pastor? Porque la única manera para que nosotros podamos quitar el enojo que Dios tiene para con nosotros y declararnos ahora sus amigos es a través de su Hijo Jesucristo. Entonces el tema de la redención se está refiriendo a que alguien me compró y no me compró a cualquier precio, me compró altamente. Segundo, me está refiriendo aquí que ya me declaró que ya no soy enemigo, sino que soy cercano y ya soy hijo de Dios. O sea, imagínense, de esclavo paso a ser hijo de Dios como tal. Eso allí empieza a representar que el mayor amor que nosotros podemos entender es, la palabra del Señor dice que el mayor amor que alguien puede mostrar es cuando entrega su vida por otro. Amén. O sea, ese es dígale al que está a su lado eso. El mayor amor que alguien puede mostrarte es cuando alguien entrega su vida por ti. Dígale al que está a su lado. Ya le voy a explicar el porqué. O sea, no hay ninguna muestra de amor más grande. Tercer término, hablé de justificación, hablé de redención y ahora voy a hablar de propiciación. ¿Y qué es la propiciación? Este término propiciación se refería a que los dioses, cuando jugaban y hablaban de los dioses y demás, tenían una ira y la única manera para saciar esa ira era a través de un sacrificio de sangre. Si veían esos indígenas que dicen, uy, no vamos a matarla a usted para que nos vaya bien en las cosechas, ¿recuerdan eso? Hay que matarla a usted. ¿A cuál mataría usted aquí en la iglesia? No mentiras, pero ¿a cuál sacrificaríamos por ti? Necesitamos. Algunos ya dicen, no. Y algunos señalan a los que tienen un rasgo indígena. ¿Pilas con eso? Entonces, la propiciación se está refiriendo, escúchenme bien, a que la ira de Dios fue saciada, fue quitada por la sangre de Jesús. Porque claramente Dios estaba irado o está irado con la humanidad. Pastor, no es así. Y ahí empezamos con términos teológicos. Pero de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Claro, Dios ha amado al mundo para que se arrepienta, pero están acumulando una ira y un enojo que Dios tiene contra aquel que se resiste en su corazón a creer en Dios y que lo niega con su propio corazón y dice, no, aquí no hay Dios y demás. Lo vimos hace unos días que Dios está enojado con él. Entonces, esa ira fue satisfecha. Nosotros despertábamos ira de Dios. Nosotros éramos enemigos de Dios. Entonces Jesús nos redimió, Jesús nos justificó, nos redimió, nos hizo libres, pagó un precio y fue propicio porque quitó la ira de Dios. Amén. ¿Esto para qué me sirve, pastor? Vamos ahora sí a empezar a ahondar un poco sobre el tema del amor. Porque ya entendiendo esto, ya voy a empezar a comprender un poco el porqué de. Y vamos a ir a un caso que tiene que ver con alguien que está sufriendo por amor y que ve el amor como lo único que le puede traer esperanza, el amor de los hombres. Y vamos a verlo aquí en Juan capítulo 4. Y dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. ¿Para dónde iba Jesús? Para Galilea. ¿Para dónde iba? Para Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. ¿Por dónde tenía que pasar? Por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, era como la hora sexta, o sea, más o menos como al mediodía. El Señor tenía que pasar a Galilea, y al pasar a Galilea tenía que pasar por Samaria, pero Samaria era como un lugar prohibido para los judíos, porque allí tenían unas liebres, unos enemigos, unos faltones, y ya les voy a hablar por qué esos faltones.
Generalmente los judíos decían, uy, no vamos a ir para Galilea, pero no aguanta pasar por Samaria. Yo prefiero dar la vuelta y no ver a mi comadre. ¿Sí le ha pasado eso? No, yo no prefiero no pasar por ese que me hizo tanto daño y prefiero dar una vuelta larga. Pues generalmente los judíos pensaban de esa misma manera. ¿Y para dónde iba entonces Jesús? Versículo 3, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar junto a la heredad de Jacob, dio a su hijo José y estaba allí al pozo, el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Hora sexta era como más o menos como el mediodía. El Señor llega ¿qué? Cansado y tiene sed. El hombre está cansado de tanto caminar y demás. No había taxi, no había Uber, no había nada. El hombre estaba cansado. Versículo 7. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tiene el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob que nos dio este pozo del cual bebiéramos de él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga sed. Yo sed ni tenga que venir aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tienes marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad, le dijo la mujer. Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Bueno, aquí estamos viendo a esta mujer. Es una mujer que, es samaritana. Como samaritana había un conflicto entre ellos. Y el conflicto que había allí entre ellos, bueno, pues lo primero que tengo que hablar es de Jesús. Primero, Jesús se está bautizando como tal, más que a Pedro, más que Juan el Bautista, más bien. Está bautizando, aún sus discípulos se están bautizando y los fariseos empiezan a decir, pero ese Jesús, ¿por qué está bautizando más? Debería bautizar ese Juan el Bautista. Entonces Jesús dice, yo no voy a evitarme aquí bonches, problemas, yo más bien me voy para Galilea. Y uno empieza a ver que Jesús empieza a tener una actitud correcta. Lo primero que me enseña aquí las Escrituras es que Jesús no está reclamando como tal autoridad, vengan, reconozcan. No, yo nunca vi a Jesús diciéndole, Pedro, pero es que no va a hacer caso, acá el que manda soy yo, ¿no le pasa? ¿No ha visto cuando sus papás van a corregir? Pero hágame caso que yo soy su papá, ¿sí han visto eso? O yo soy su mamá, y entonces a veces uno reclama esa autoridad, pero Jesús uno nunca lo ve diciendo, yo soy el Hijo de Dios, así que suerte, o si no vengo y los mato a todos. No, Jesús nunca hizo nada de eso. Jesús fue un hombre que no estuvo pendiente del qué dirán, sino estuvo siempre un hombre humilde, representa esa humildad. Jesús decide irse para Galilea. Se va y se tiene que ir a Samaria, y en Samaria se encuentra con una mujer samaritana. ¿Cuál es el bonche? ¿Por qué se tenían los samaritanos bronca o pelea entre ellos, entre los judíos y ellos? Porque había un bonche. Resulta que en el año 722 antes de Cristo, el pueblo del Señor fue dividido entre 10 tribus y 2 tribus. Estaban aquí los de Judea y están aquí los de Israel, en la parte norte. Los de Israel, el Señor les dice que se van a portar bien, pero ustedes vuelven a embarrarla y vuelven a embarrarla. Yo voy a permitir que entonces los enemigos vengan sobre ustedes. Y entonces vienen los de Samaria, como tal, que nosotros los reconocemos como los asirios. Y vienen esos asirios y gobiernan y toman esas 10 tribus y se las llevan. Y al llevárselas como tal caen en cautividad. Entonces esos asirios, quedaron algunas personas del pueblo de Israel allí, y entonces algunos asirios empezaron a casarse con mujeres de Israel. ¿Me hago entender? Y al casarse como tal, entonces los judíos empezaron a decir, no sean faltones, ¿cómo se van a casar con los que se esclavizaron? Y entonces de ahí empezaron a nacer los samaritanos. ¿Nacieron qué?
los samaritanos. Entonces ahí ya empezó a haber ese bonche, ese problema. En el año 129 antes de Cristo, un general judío, bueno, más bien, después de un tiempo, hubo un hombre que se llamó Manasés, ahí en Samaria, y ahí hay un monte, entonces él dice, no, pues vamos a hacer nuestro propio templo. Hicieron un templo. Y entonces los samaritanos empezaron a decir, nosotros vamos a adorar aquí en este lugar que nos corresponde a nosotros, en este monte, en el monte Gerizim. Así, aquí vamos nosotros a adorar. Y entonces no necesariamente tenemos que bajar a Jerusalén a adorar, sino lo vamos a tener. Y allí empiezan a desatarse una rivalidad. ¿De acuerdo? ¿Claro? Entonces, luego en el año 700, en 129 antes de Cristo, un hombre llamado Juan Hircano. Juan Hircano era un general judío y lo que hace es que este man va y les derriba el templo a los samaritanos. Entonces de ahí nace el bonche. Los samaritanos no se podían ver ¿con quién? Con los judíos. Había una lucha, una pelea constante entre ellos. Entonces lo primero que vemos nosotros es que Jesús no tiene problema con eso. O sea, Jesús no discrimina a nadie. Si viene un homosexual a la iglesia, pues que venga a la iglesia. ¿A dónde tiene que venir? Pues que venga a la iglesia. Si hay una persona que tiene una lucha con las drogas, pues que venga a la iglesia. Si es una persona que tiene un problema de adicción, llámese economía, llámese lo que sea, pues que venga a la iglesia. Es el lugar donde tienen que venir para poderse acercar a Dios. Entonces Jesús no tiene esa clase de problemas. Jesús va a ella y pasa a ese lugar. Recuerdan que cuando estábamos estudiando que decía que el hombre no podía, que el hombre estaba lejos de Dios, que no se acordaba de Dios y no podía buscar a Dios, sino que Dios lo tenía que buscar. Aquí podemos ver cómo Dios va con una cita que él ya tiene pensado en su corazón para encontrarse con una mujer samaritana. Y esta mujer samaritana se sorprende porque Jesús le está hablando. Por la cultura era muy complicado que entre los judíos las mujeres y los hombres se pudieran hablar. Y más en público, y más si era samaritana. O sea, como que los discípulos cuando vieron a Jesús, Jesús está hablando con él. Ay, no, terrible. Yo no me imagino que algunos echó la bendición. No mentiras, pero se sorprendieron por eso. Y la misma mujer se sorprende y dice, pero ¿tú cómo vas a hablar aquí conmigo? Y me estás pidiendo que te dé agua de beber. No, antes me está pidiendo un favor y todo. Increíble, o sea, para ella no le cabía en la cabeza que alguien le pudiera decir eso. Entonces ella empieza a mostrar algo. Es una mujer que Dios empieza a desnudar el corazón de ella. Empieza a llevar una conversación del agua y terminan hablando, o no terminan hablando, sino hay un momento dentro de la misma conversación que ella revela su corazón delante de Jesús. Entonces Jesús le está diciendo, y bueno, ¿dónde están tus maridos? ¿O dónde está tu marido? Y ella dice, no tengo marido. Y él le dice, sí, yo lo sé. Has tenido 5 maridos y al que ahora tienes, has tenido 6, imagínate, 6. Y ella, de alguna manera empezamos a ver algo que quiero que podamos comprender, que a ella le cuesta entender. Primero cuando Jesús le toca el tema, ella trata de evadirlo. O sea, como que Jesús le dice, ¿por qué tienes tantos maridos? Y ella dice, ay sí, pero ¿a dónde adoramos? ¿Oramos aquí o oramos en Jerusalén? O sea, pero venga, estamos hablando de peras y usted resulta hablando de tomates. ¿Por qué lo hace? Generalmente dentro de los sentimientos, cuando hablamos de los sentimientos y demás, generalmente nosotros, o cuando hablamos del amor, generalmente nosotros somos dados a no enfrentar el problema y lo que nosotros queremos es que alguien venga y nos ilusione, pero nosotros no queremos tratar con nuestros sentimientos. Jesús quería ir a la raíz del problema, pero ella evade el problema. Ella evade el problema. Y miren, evadir el problema causa que muchos solteros anden en amargura, muchos solteros anden afanados, muchos solteros anden con personas que tratan de buscar un afecto de alguien y esta persona tenía un problema. ¿Cuál era el problema? Ella tenía una necesidad emocional. ¿Tenía una necesidad qué? Emocional. Y esa necesidad emocional la estaba tratando de buscar con los hombres. O sea, ella estaba buscando el sentido de protección que un hombre se lo diera, que un hombre le pudiera dar valor, que un hombre le pudiera dar reconocimiento, que pudiera a esa persona ser librada de las culpas o alguien que le pueda enfrentar su vida con alguien. Entonces ella cae en un círculo vicioso que todos nosotros de alguna manera hemos caído. Y pensamos que para ser felices necesitamos a un hombre o necesitamos a una mujer.
Y entonces, si no lo tengo, no la tengo, entonces generalmente yo siento que voy cojo por la vida. ¿Y cómo le ha ido? ¿Está en la universidad? Sí. ¿Por qué camina así? Es que no tengo pareja. ¿Pero por qué camina así? No, pero es que no tengo pareja. Ah, pero el colmo de todo esto es que hay algunos casados que caminan así. Y uno dice, pero ¿por qué camina así? Me va bien en todo, pero en esto no soy feliz. Porque han generado dentro de su relación una dependencia emocional que solamente Dios puede suplir. Tanto para el soltero amarguiz que andas o el soltero que está esperando como para el casado como tal. Porque no ha entendido que el único que puede saciar la necesidad emocional es Jesús. ¿Es quién? Jesús. Cuando no entendemos esto, lo que nosotros corremos es a leer libros de autoayuda que me hablen de las emociones. ¿Cómo superarla? Pues vuélvase un rabón. Ábrala. Si no lo valoran a usted por lo que es, fuerte es que le digo, gracias a Dios, Dios le apartó a esa persona de su vida, porque Dios sabía lo que estaban hablando en contra suya. Y entonces todo ese tipo de cosas, pero no vamos al problema. El problema es que Jesús sí quiere confrontarla a ella para que vaya a la raíz del problema. Si yo no voy a la raíz del problema, yo no voy a poder arreglar el problema sentimental y el problema de pareja. Tengo que ir a la raíz y ya aquí la palabra me empieza a hablar de algo. Ay, es que la raíz empieza a mostrar que tiene que ver algo que yo sea pecador a que tenga un problema de dependencia emocional. ¡Ah! ¿Cómo así, pastor? Pero me estás hablando de sentimientos y qué tiene que ver con el pecado. Mucho. Porque el pecado tiene unas consecuencias y eso ha condicionado mi mente y mi corazón para que yo no pueda amar verdaderamente y en lugar de amar, depende. La dependencia emocional se refiere a que yo tengo que depender de una persona para que yo pueda ser feliz. Entonces encuentro parejas, mujeres en la iglesia que sufren mucho por el comportamiento de su esposo o esposos que sufren mucho por el comportamiento de su esposa porque dependen emocionalmente de ella, pero no dependen del Señor. Aquí esta mujer empieza a demostrar, y hay algo, que ella necesita ser sanada en sus emociones, ser restaurada, y que esa sanidad y restauración de las emociones solamente viene por Jesús. Solamente viene por Jesús. Ni por los libros de autoayuda, ni por tus consejeros amiguis y demás. No que un clavo saca otro clavo. Esta mujer sacó como un clavo y luego se fue para, ya llevaba 6 clavos. Llevaba 6 clavos. Y ninguno de ellos le había servido. Jesús está ahondando en ella, pero ella evade el problema, ella no lo entiende. Ella necesita a Jesús para cambiar su estilo de vida, pero ella no lo entiende. En cada uno de esos hombres que había conocido, ella buscaba algo que solo Dios podía darle, pero ella lo buscaba. Posiblemente este me puede dar cariño, este me puede dar afecto, este me puede dar un abrazo, este me puede dar reconocimiento. Ella quería sentirse amada, sentirse valorada, sentirse segura y sentirse apreciada. Yo no puedo entender cómo una persona se meta posiblemente con alguien que le pega, literalmente, físicamente, la agarra y le da, y ella se aguanta. Yo no puedo comprender cómo una persona que le maltrata emocionalmente, no le golpea, pero le hace sentir mal, más pequeña como que. Yo, por ejemplo, les digo a las chicas o a las personas dentro de la iglesia, si usted empieza a tener un novio o una novia que empieza a separarlo desde sus amigos, que empieza a separarlas de sus amigas, que peor aún empiezan a separarlo de su propia familia, las cosas no van bien. Porque ese empieza a demostrar una relación completamente tóxica. Y entonces yo no puedo entender que ese mal la golpee y ella siga detrás de él. No lo puedo entender. No puedo comprender que alguien que se está portando mal dentro de una relación de casados y el hombre la embarró y la esposa también como si ella lo hubiera embarrado. ¿Por qué esa dependencia emocional? ¿Por qué permiten el maltrato físico? ¿Por qué permiten el maltrato emocional? Yo no le estoy diciendo que se separe porque ya esa era la palabra que necesitaba para separarme, pastor, gracias. No estoy diciendo eso y ya vamos a hablar sobre el tema.
Pero yo no puedo entender que Dios no nos ha llamado a nosotros para, nosotros amamos, pero no dependemos. Dentro de la relación llega un momento de dependencia, pero esa es una dependencia sana, que luego hablaremos en una charla luego de parejas, pero no se refiere a una dependencia emocional. Entonces, si yo estoy buscando que alguien me haga feliz y Jesús no me ha hecho feliz, hay un problema con Jesús. Pero no porque Él tenga el problema soy yo. Ella no lo quería reconocer. Ella quiere evadir el problema todo el tiempo porque ella quiere sentirse amada. Hay un poema que llega y dice básicamente como, hoy mi esposo me acabó de pegar, me dio en la jeta, discúlpeme la expresión, bien duro y demás, pero hoy me mandó flores, gracias a Dios porque Él me ama. Pero, ¿cómo así? ¿Él me ama? Hoy Él se enojó mucho, sintió celos y por eso cogió y me golpeó, pero yo sé que me ama. ¿Por qué? Porque tuvo celos. Eso representa que me ama. O sea, empezamos nosotros a negociar todo abuso emocional o físico porque alguien me ama. Pero ¿por qué no soltamos esa relación? Porque en el fondo mi vida necesita suplir unas necesidades emocionales. A causa del pecado están esos vacíos y yo quiero llenarlo a través de los hombres. Pero a través de los hombres va a ser un hueco que vas a intentar llenar con una persona, con otra persona, pero nadie va a suplir esa necesidad emocional. Y lo que ella no entendía era que ella estaba mal porque el único que puede suplir la necesidad emocional es Jesús. ¿Quién le puede dar valor? ¿Quién la puede hacer sentir amada? ¿Quién puede hacer sentir realmente protegida, cuidada y demás? Jesús. Pero ¿por qué ella no es consciente de eso? Porque ella conoce la religión, pero no conoce relación. ¿Por qué? Porque cuando entran a hablar, ella entra a hablar, no, ¿dónde vamos a adorar? Ella cambia rápidamente el tema, pero, uy, sí, tú eres profeta, porque lo que me acabas de revelar, pero venga, no hablemos de ese tema, hablemos más bien de religión. ¿Qué es la religión? ¿Dónde adoramos? ¿En Jerusalén o en mi monte? Y eso nos muestra que básicamente cuando una persona no tiene una relación con Jesús, el soltero o el casado siempre va a depender de los hombres. Aún esto, los hombres o papás muchas veces dependemos emocionalmente de nuestros hijos. Y se comportó bien. Yo no lo voy a corregir porque si lo corrijo se me va a perder y se me va a ir de la casa, pero a veces es miedo a corregir porque mi herida emocional me han abandonado tanto que lo que menos quiero es que me abandonen mis hijos. Y entonces encontramos que en lugar de amar tienen unas relaciones tóxicas. Cuando se depende, cuando no se ama y hay una dependencia emocional, la dependencia ahoga la relación. Entonces me quiero volver controlador. Esposos que controlan todo el tiempo a la esposa que controla todo el tiempo al esposo. ¿Dónde estás? ¿Cómo estás? Pero dígame que me ama. Pero ¿cómo así? Pero no sé qué, pero no sé cuánto. Y tratan a su esposo como si fuera un niño adolescente de la casa, porque tiene inseguridad y no lo deja ser. No escucho ningún amén, pero bueno, pero eso es para otra charla, para alguien debe ser. Y entonces, como soltero, también genera una dependencia emocional porque yo digo, cuando somos jóvenes empiezan a decir, uy, yo me enamoré, yo la amo. ¿Y por qué la ama? Porque la china es bonita, pero la acaba de conocer. ¿Hace cuánto tiempo que la conoces? Hace una hora. Pero me dijiste que la amaba, sí, yo la amo. Porque él siente que esa belleza física, que esa hermosura, como hace las cosas, me puede complementar y llenar. Porque como yo no he tratado esto con Jesús, entonces necesito a alguien que llene mis vacíos. Y nadie va a poder llenar tus vacíos. Por más, mire, yo amo mucho a mi esposa, pero yo sé que Sandra no me puede llenar mis vacíos emocionales. La única persona que me puede llenar es Jesús. Yo sé que a mi hijo, si yo le enseño a depender de mis emociones y de lo que yo digo, él necesita depender de Dios. Hay algo que nosotros llamamos en este tiempo autoestima, todo el tiempo autoestima. El psicólogo es que a él le falta autoestima. No, que a ella le falta autoestima. No, es que su esposo está faltándole a usted el respeto porque a usted le falta autoestima. Miren, la autoestima es una vaina que nos ha traído mucho daño. ¿Por qué nos ha traído daño? Porque la autoestima es que estamos inyectándole a esta generación que es bien orgullosa y bien altiva y solamente están pensando en ellos autoestima. Y esa autoestima los está llevando a ser cada vez más egoístas.
hay una palabra que es diferente que se llama Dios estima. ¿Cómo se llama? Dios estima. Y es que mi estima no debería estar construida por lo que dicen los hombres o por cómo me va bien o mal en la vida. ¿No ha visto que a algunos les va mal en la vida? No, no me quiero pegar un tiro con un banano. ¿Sí se han visto esas personas? O aquellos que están felices y hermano, pero ¿y cómo estás de feliz? Es que me salió un negocio, pastor. Uno, qué lindo que te haya salido el negocio, pero veo que tus emociones dependen de que te vaya bien o que te vaya mal. Si te va mal, entonces te sientes el más perdedor de la vida. Pero si te va bien y te va bien en la vida, tú construyes autoestima con eso. Y es una trampa. Mi autoestima debería ser Dios estima. Dios, ¿qué piensa de mí? Realmente, no me diga que Dios a mí me ama. Yo realmente entiendo que Dios a mí me ama. Esta mujer tenía una necesidad emocional. ¿Saben qué pasa con ella? Ella se siente que no tiene problemas. Cuando ella empieza a hablar y a cambiar el tema, en lugar de ir a la fuente de su problema, ella dice, no, yo estoy bien. Y cuando Jesús, miren esto, lo penoso, me estoy adelantando un poquito, pero lo penoso de todo esto es que esta mujer pagó un precio alto por encontrar algo que nunca encontró. O sea, esta mujer empezó a pagar un precio, imagínense, tener relaciones sexuales, entregar su corazón, entregar su vida, entregar todo y de una u otra manera para que al final no tenga nada. Obviamente cada vez más estaba cayendo en un círculo vicioso, cada vez más y más y más. Porque ella estaba diciendo, no, el problema soy yo, si se están alejando de mí, el problema soy yo por eso entonces tengo que convertirme en alguien más complaciente y resultan haciendo por amor cosas que nunca debieron haber hecho. ¿Y por qué? Y hay gente que le encanta coger a esas personas y manipularlas. Y uno dice, pero ¿por qué? Es que yo me los gano, todos son iguales. Todos son iguales porque sus necesidades emocionales no las ha suplido con Dios y se va a encontrar el mismo estilo de personas y no va a poder ser libre. Amén. Vamos a mirar, entonces ella tiene una necesidad emocional que solamente Dios podía llenar. Cada una de estas experiencias con estos supuestos maridos tuvo un precio porque nadie pasa por 6 personas diferentes sin pagar un alto costo. Posiblemente tú ahorita, además de que tienes las consecuencias del pecado, estás herida o herido. Herido por tu pareja, casados, o herido con una relación que te dejó muy mal y no te has podido levantar. Conozco personas que llevan años y no han podido restaurar su área sentimental. Personas que cuando alguien les da una sonrisa se ilusionan. Yo he visto personas que alguien les sonríe y los tratan amablemente y ellos ya empiezan a hacerse un cuadro y ya se vieron casados y en la luna de miel. Hay algo pasa. O sea, hay algo pasa. Está bien tener fe, ¿me entienden? Yo no les digo que no tengan fe. Claro, necesita tener fe. Algunos que no son tan lindos necesitan más fe. No me interesa. Pero no confundan la fe con una necesidad emocional y una dependencia de. Esta mujer necesitaba ser suplida emocionalmente, pero dígale al que está a su lado, solamente Jesús suple tu necesidad emocional. Profunda. Si tú no lo entiendes, vas a seguir en relaciones con personas que no te sirven, haciéndote posiblemente más orgulloso y demás, y posiblemente inmaduro cuando venga la relación. Uno necesita madurar en las relaciones y preparar su corazón. Bueno, dice acá, entonces ella no reconocía 3 cosas. Primero, no reconocía quién era Jesús. ¿Por qué no reconoce quién era Jesús? Si ella hubiera sabido quién era Jesús, pero ella no lo conoce. Como no lo conoce, entonces ella no sabe qué Jesús le está ofreciendo, qué le puede ofrecer. Y como no conoce qué Jesús le puede ofrecer, no sabe cómo buscar lo que Jesús le está ofreciendo. Entonces miren esto. Si usted viene a la iglesia y usted es débil emocionalmente todavía, o somos débiles emocionalmente, aquí nos está diciendo claramente que es porque no conocemos a Jesús a la profundidad que lo necesita. Ella se hubiera dado cuenta de que ahí estaba su Salvador. Luego a través de la charla él se revela y le dice, yo soy el Mesías que tú has estado esperando. Pero ella no reconoce, y por no reconocer no se da cuenta de lo que Jesús le está ofreciendo. Y como no se da cuenta de lo que Jesús le está ofreciendo, pues menos le interesa saber
cómo Jesús le puede dar lo que Él ofrece. Por eso, esta mujer, bueno, ahorita vamos a hablar un poco de los supuestos que pensamos que pasan. Por eso dile, si quieres sanar tu corazón, dígale al que está a su lado, necesitas conocer a Jesús. Sin miedo, sin miedo. Yo me hago responsable. Necesitamos conocer a Jesús porque es el único, escúcheme bien, que puede suplir mi necesidad emocional. Es Él. Miren esto. ¿Qué Jesús tiene que llenar en ella? Esta mujer necesita entender que su necesidad, el ser humano necesita una necesidad, ser suplida una necesidad espiritual. ¿Una necesidad qué? Espiritual. Miren esto. Todos nosotros adoramos a algo. Fuimos creados para adorar. Todos nosotros hemos sido creados para adorar. Algunos adoran el fútbol, algunos adoran una mujer, un hombre, una pareja, el ñero que le tocó la ñera. No, mentiras, pero perdón, no tengo nada en contra de eso. Alguien adora, que es su primer pensamiento. Es lo primero que tiene. Algunos adoran el trabajo. No, el trabajo, y eso no vienen a la iglesia por el trabajo, adoración al trabajo. Algunos adoran yo iba a decir una cosa difícil, adoran a su suegra, pero eso no creo que pase mucho. Pero adoración, hay una adoración, generalmente adoran algo, o se adora a sí mismo, adora a sus hijos, adora a su pareja, adora su trabajo, adora su ropa, adora su estilo de vida, pero el Señor está diciendo, miren esto que dijo las Escrituras en Romanos capítulo 1, cuando está diciendo que consecuencia de que el hombre niega a Dios, ahora no le honró ni le dio gratitud. Y entonces son esas personas que empiezan a adorar su fuerza, su mente y todo a lo que hacen y no a Dios. Y esta mujer tenía este problema porque ella decía, bueno, ¿y a dónde tenemos que adorar? O adoramos en el monte, yo creo que tenemos que adorar es en Samaria y no adorar en Jerusalén. Y ella no se daba cuenta que tenía a Jesús y que el único que podía suplir esa necesidad emocional, espiritual, estoy hablando de la espiritual, es Jesús. Todo ser humano necesita ser lleno en su espiritualidad. O sea, si usted no está lleno espiritualmente por Jesús, está cojo o estamos cojos. Porque el único que puede llenar esa necesidad, pero ella no comprendía eso. Jesús le está hablando de muchas cosas y ella no entiende que la solución a sus problemas maritales y de sus deseos y de su dependencia emocional era Jesús, pero ella no se daba cuenta. ¿Me están hablando de quién? Le estaba diciendo, yo soy el agua que te va a dar vida y vida en abundancia. El agua que va a suplir tu necesidad. Pero ella dice, no, pero es que usted me está hablando es del agua de la sed, que le quita a uno la sed. Más bien a mí deme esa agua que me quita la sed. Y ese es otro problema que nosotros tenemos. ¿Cuál es el problema que nosotros tenemos? Es que nosotros pensamos que la necesidad emocional se cubre a través de las necesidades materiales o físicas, pero no espirituales. Vuelvo a repetir lo que acabo de decir. Esta mujer pensaba que la manera para suplir sus necesidades emocionales o espirituales era a través de lo superficial. Cuando dice, pero si tú me estás hablando de agua, el Señor le está hablando de un agua profunda que sacia su sed y su necesidad. Pero ella dice, no, pues hábleme de esa agua para que yo no tenga que venir hasta este pozo y desde mi casa yo pueda tomar agua. ¿Sí me hago entender? Ese es el problema que nosotros tenemos. Pensamos que nuestra relación sentimental se va a solucionar de mi pareja. Pastor, yo necesito es que usted siente a mi esposo y le dé consejería 1000 veces para que él aprenda. No, es pastor, usted lo que tiene que coger es a mi esposa y darle consejería 100,000 veces para que ella cambie. No, yo que necesito es que... Y empiezan a pensar que esas personas o nosotros vamos a suplir una necesidad que solamente Jesús puede llenar. Esa necesidad espiritual. Pero ella pensaba que no tenía ningún problema. Si usted tiene, miren, yo le digo algo de bien. Si usted tiene un problema, una relación que hace mucho tiempo atrás y que todavía no ha podido superar, Dios le dice, no se haga el tonto, no me hable de agüitas para tratar de calmar las cosas. El problema es más de fondo, déjame que yo restaure. Amén. Bueno, gracias por esos 3 amenes, pero yo los amo también a todos ustedes. Ella evade la realidad. ¿Evade qué? La realidad. No quiere enfrentar.
Miren, yo me encuentro con personas que van en su lucha en los sentimientos. No pueden tener relaciones sanas. Y a veces uno lo ve en la misma iglesia. A veces los solteros no pueden compartir con otros solteros. Y si ya son mayores de 30 años, porque van a pensar que si lo ven con otro amigo de la iglesia, entonces tienen una relación sentimental. ¿Qué lo lleva a pensar eso? ¿Saben qué lo lleva a pensar eso? Que no tienen sano el corazón. Porque una persona sana entiende que tiene que tener amigos. O está pendiente más bien del que dirán y demás, pero no tiene un corazón sano. ¿Me hago entender? Pues este mensaje es para otra iglesia. Es eso. Jesús quiere ir a lo profundo, pero ella no quiere ir a lo profundo. Ella quiere hablarle de religión. Jesús quiere hablarle de relación, pero ella quiere hablarle de religión. ¿Dónde tenemos que adorar? Ah, no, venga. Y ella empieza a decirle, vamos a ahondar. Ella quería hablar cuál era el lugar de adoración, pero ella quería generar una controversia. Eso es lo que pasa con ella. Ahora, la solución de Jesús. Jesús se representa como la solución para el problema que ella tiene. Y ella quiere evadir ese problema todo el tiempo. Juan 4:13 dice, respondió Jesús y le dijo, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. O sea, está hablando del agua del pozo. Pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en una fuente de agua que brota para vida eterna. La mujer dijo, dame de esa agua para que no tenga sed, ni venga hasta aquí a sacarla. O sea, ella no entendió. Posiblemente tú no entiendes que lo que Jesús quiere hacer no es que vengan los domingos acá. Es que ser cristiano es venir a los domingos. Y yo odio ir a los domingos a la iglesia, pero no quiero ser cristiano. Ese es el concepto de cristianismo que tienes. Aquí está hablando de que la fuente de todo es Jesús. Y le está diciendo, yo soy tu fuente para que no tengas que tener sed y dejes de mendigar agua en otros. De mendigar cariño, mendigar amor. Oiga, fíjese en mí, míreme. Pero como no me prestan atención y no me puedo boletear de esa manera, pues le subo la minifalda y le muestro el escote. Y entonces tengo que tener el Instagram, el Facebook y todos mostrando. Porque el que no muestra, pastor, no vende. No mentiras, pero... Y a veces encontramos en las redes, no, eso es para las mujeres, no, los hombres a veces, estoy en el gimnasio, sacan fotografías allí, cuánto el músculo le ha crecido y demás. Bueno, está bien, hermano, está bien porque hay que hacer deporte. Pero ¿cuál es la motivación de tu corazón? Usted tiene todo el derecho a hacerlo si quiere seguirlo haciendo, yo no estoy colocándole aquí pero a veces uno ve sin necesidad, con sentido común, uno empieza a pasar, este está mendigando amor, este está esperando que alguien le ponga atención, a no sé qué. Usted se da cuenta de eso. Porque está tratando de que alguien le sacie su sed y usted va a seguir perdiendo el tiempo, perdiendo en una relación que no le conviene, no superando a la aquella o al aquel hasta que no se encuentre con Jesús. Él suple su única necesidad espiritual, nadie la puede llenar, todos de alguna manera, porque otras personas están adorando a Alá en estos momentos, o están adorando a Buda, o están haciendo otras cosas, porque todos tenemos una necesidad espiritual. El problema es que cuando vamos a la persona incorrecta, graves. Yo necesito que esa necesidad espiritual, que es parte del ser humano, la necesita llenar Jesús, no un hombre. Entonces encuentro relaciones tóxicas donde él le tiene que sanar o ella le tiene que sanar las emociones y también la espiritualidad. Hay personas que han dejado de venir a la iglesia porque su esposo o su esposa le ha dicho que no vaya a la iglesia. Hay novios y novias dentro de la iglesia que han prohibido que tengan amigos dentro de la iglesia. Y entonces dejan de venir en la iglesia porque lo que diga él espiritualmente, yo vengo 5 años en la iglesia, he aprendido teología y demás, él mantiene un conocimiento de si uno tiene que seguir a Dios, pero a su manera, el relativismo. Y entonces ellos 5 años aprendiendo, ella empieza a decir, sí, tienes toda la razón. ¿Por qué? Porque ella está haciendo de su pareja un ídolo. Y el ídolo determina qué hacer y qué no hacer. ¿Me hago entender? No me quieren mucho, ¿cierto? Pero bueno. Cuando llega, ella no entiende, el entendimiento depende, bueno, ella no entiende porque tiene sus pensamientos en otro lado.
Ella quiere llenar su necesidad inmediata, su sed, su necesidad ya, a través de lo superficial, pero Cristo estaba interesado en llenar una necesidad más profunda que ella misma no veía. Jesús quería hacerlo. Jesús estaba tratando de enseñarle que ella tenía una necesidad espiritual y al mismo tiempo tiene un problema más profundo y el problema es pecado. Cuando Jesús le habla y le dice 5 maridos tienes y ahorita el próximo son 6, es que Jesús le quiere hablar de su pecado, pero ella evita el pecado. Esto para aquellos que dicen es que a Jesús, pues, mostramos a Jesús como el Jesús hippie. Jesús ama a todo el mundo y demás, Jesús nunca va a encontrar el pecado, Jesús la confronta. ¿Y cuando está hablando de pecado? Cuando le está diciendo es que has tenido 5 maridos y el que con el que estás viviendo no es tu marido. Posiblemente es una mujer promiscua. Y es una mujer que tiene unas necesidades que está tratando de suplir a través de los hombres y el Señor le está diciendo, antes de que hablemos de suplir de las necesidades, tienes que darte cuenta que tienes pecado, porque esto que estás haciendo no solamente te está degradando, sino que también está generando un disgusto de Dios contra tu propia vida. Pero ella no quería comprender eso. ¿Me hago entender? Entonces aquí sucede algo. ¿Qué es lo que sucede? Juan 4, respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tiene no es tu marido. En eso has dicho la verdad. La mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoran en este monte. Cambió la conversación. Esta mujer cometió el mismo error que muchos cometemos y es pensar que su primera necesidad es física o material. El error de ella fue pensar, se me sacia, yo voy a salir de este problema a través de lo físico y de lo material. Y entonces ahí están donde yo lo que necesito para ser feliz es un marido. Lo que yo necesito para ser feliz es una pareja. Yo lo que necesito para ser feliz es que mi esposa se empiece a portar bien o que mi esposo se empiece a portar bien. Ella cree que de esa manera va a saciar su necesidad emocional o espiritual. Ahora, ¿qué pasa aquí? Yo sé que ha pasado el tiempo, pero no te puedo dejar a medias. Discúlpame. La consecuencia del pecado. Cuando Adán y Eva pecaron, el Señor les dijo, ¿y dónde está Adán? ¿Dónde está Eva? Ellos se esconden. ¿Ellos se qué? Se esconden. ¿Por qué se esconden? Porque tienen vergüenza y porque tienen culpa. El pecador tiene vergüenza y tiene culpa, y algunos tienen tantas cosas que tienen pensamientos como el tiempo lo borra todo, yo lo que necesito es otro clavo para que me saque el clavo de todo lo que yo hice y que fue incorrecto y demás, yo lo que necesito es otra persona y el Señor le está diciendo no, las consecuencias de tu pecado es que tú sientes vergüenza y culpabilidad, y además dice esto, que a raíz de que el hombre pecó, su corazón se endureció y se convirtió en un corazón engañoso. ¿Se convirtió en un corazón qué? Entonces aquella persona que está en pecado, que no ha aceptado a Jesús en su corazón es un corazón engañoso. ¿Por qué es un corazón engañoso? Porque no lo dirige bien. Le dice, ve y ama. Sí, a ese que está casado, sí, el amor lo aguanta todo, ve y ama. Pero ¿cómo me puedes decir esto, corazón? Y entonces los amigos que son bien chéveres dicen, pues hijo, haz lo que tu corazón diga. Ah, pero si tengo que destruir a 2 familias, ¿lo hago? Sí, ve. Porque el corazón, a raíz del pecado, el corazón ¿qué? Se endureció. Aquel que está en la promiscuidad y demás, su corazón se empieza a endurecer más porque hay una consecuencia del pecado. Y esa consecuencia del pecado hace que el corazón se endurezca de tal manera que tú no entiendas, posiblemente el amor se te pasó por el lado y nunca lo viste, lo comprendiste. Porque su corazón es engañoso. Causas de eso, entonces culpa, vergüenza, inseguridad. O sea, Adán y Eva cuando pecaron, cuando estaban bien con Dios, tenían seguridad. ¿Qué tenían? Seguridad, se sentían seguros, decían, ay, pues si me tengo que enfrentar contra el león, yo sé que el Padre me protege y demás. No tenían miedo. Pero cuando pecaron, salieron del Edén y empezaron a construir cosas para sentirse seguros por ellos mismos. Y entonces el hombre salió a construir seguridad a través de sus talentos y de cazar.
Por eso muchos hombres, aún en la iglesia, encuentran más seguridad en sus negocios que con Jesús. Aún algunas mujeres encuentran seguridad en su casa que con Jesús. Porque están tratando de encontrar seguridad. Y el problema en los sentimientos es que encuentro y trato de este que no me conviene o esta que no me conviene, por lo menos me dé seguridad, porque esa seguridad la perdí cuando pequé. ¿Por qué? Porque estoy lejos de Dios. Y entonces todos nosotros necesitamos seguridad y por eso a veces acudimos a quien no debería darnos seguridad. Un corazón engañoso, ya lo dije, miedo. Y ellos empezaron a tener miedo porque el Señor dice, ¿dónde está? No es que, ¿por qué no hablaste? Es que tengo miedo. ¿Cuántos tienen miedo a dejar una pareja tóxica? Yo no lo entiendo. O yo sí lo entiendo más bien. ¿Cuál es el problema? El problema es que a veces tú no le pones una línea o una raya o le pones un freno a la otra persona porque tienes un miedo a que te deje. ¿Y por qué tienes ese miedo a que te deje? Porque tú no te has sentado emocionalmente con el Padre para que te dé esa seguridad. Y cuando uno tiene al Padre, uno dice, pues hermano, si tú no me vas a respetar y tú vas a seguir así, faltándome el respeto, pues la puerta está abierta. Yo te amo, yo a ti te quiero, pero yo no voy a perder o no te voy a dejar de exigir porque tengo miedo. Si me tengo que quedar solo o me tengo que quedar sola, si tengo al Señor, lo tengo todo. Pero no como una frase linda de que todos dicen amén, no, sino que realmente pueda entenderlo. O sea, Jesús me ama y si pasa eso, y cuando tú empiezas a entender quién es Jesús en tu vida, empiezas a perder el miedo. Y empiezas a ser tú, el amor de Dios te hace libre. ¿Y cómo te hace libre? Porque entonces ahí empiezas a entender que tienes un valor. Y el Señor te empieza a decir, ¿y por qué no te sales a ese trabajo? ¿Por qué no sales a la universidad a estudiar? ¿Por qué no haces eso? ¿Por qué no haces lo otro? Es que tengo miedo. ¿Por qué? Porque esas son debilidades emocionales. Pero si te sintieras amado y protegido, dirías, listo, ¿a qué universidad hay que entrar? ¿Cuál negocio hay que hacer? Empiezo a emprender, hago aquí, hago allá. ¿Por qué? Porque el miedo a raíz del pecado no nos ha permitido ser libres y el Señor nos ha declarado libres y nos ha quitado el miedo. ¿Qué nos ha quitado? El miedo. Por eso necesitamos cada vez más a Jesús. Aquí voy acabando con esto. Génesis 3:4. ¿Por qué nosotros nos ilusionamos de la persona incorrecta o por qué fallamos? Y aquí hay una respuesta bíblica de qué es lo que pasa. Génesis capítulo 3, versículo 4 dice lo siguiente. Miren lo que la serpiente le dice a Eva. ¿Quién le dice a quién? Le dice lo siguiente. Génesis 3:4. No morirás, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que en cuanto comas del fruto, se te abrirán los ojos y serás como Dios. Con el conocimiento del bien y del mal, la mujer quedó convencida. ¿Quedó qué? Convencida. Miren esto, Dios le dice, yo le voy a dar la eternidad, no coman de este fruto del bien y del mal y ya, no hay ningún problema. La serpiente le dice, ¿cómo así? Que Dios le dijo que no podía comer de ningún árbol. Trató de tergiversar la verdad. Y ella le dice, no. Solamente nos dijo que de un árbol. Bueno. La serpiente le dice, mire, si ustedes comen de ese fruto, mire, por esta, mentiras, que ese fruto les va a dar larga vida y vida eterna. Y serán como Dios. Y ella empieza a pensar, uy, sí, pero y ser como Dios, cuando yo veo a Dios, tremendo. Y la sabiduría de Dios, claro, y se convenció. ¿Qué es de qué? Se convenció. Es lo mismo que le pasa a esta mujer samaritana cuando me imagino que le empezaron a decir, qué ojos tan lindos tienes tú, samaritana. Esa bata cómo te queda de linda. De verdad, como sacas el agua y con todo ese estilo que lo haces, oh, qué linda samaritana. De verdad eres muy hermosa, samaritana. De verdad. Sí, estás muy linda. De verdad, mira, si tú te vienes conmigo, yo te voy a dar toda la felicidad y la tranquilidad. De verdad, sí. Sí, no importa. Ven, yo tengo una esposa, pero la estoy dejando y todo, pero yo a ti te amo, pero me acabo de conocer, sí, pero yo a ti te amo. Entonces ella abrazó una mentira. ¿Abrazó una qué? Como una verdad. O sea, generalmente cuando uno, ay, pastor, me dejaron, no sé qué, están dolidos porque la fulana o el fulano le prometió la vida eterna.
Yo no te voy a dejar, en las buenas y en las malas vamos a estar, mire, para las que sea, tranquilo, mire, y su mamá no lo quiere, pero yo sí lo quiero, entonces la dispone con el papá o con la mamá, y entonces empieza a absorberla cada vez más, y entonces la muy ilusa o el muy iluso decidieron creerle a la serpiente y se convenció. Y ella se convenció que abrazando una mentira que ella sabía a la larga que era una mentira lo iba a bendecir. Pero no la bendijo, trajo maldición para su vida. Porque ella en lugar de creerle a Dios, ¿a quién le creyó? A la serpiente. ¿Cuántas serpientes usted le ha creído el cuento? ¿Y a cuántos le han cuenteado y le sigue creyendo el cuento? ¿Cuántos? El problema como tal ha sido que nosotros abrazamos una mentira como una verdad y esperando que esto nos va a bendecir cuando no nos bendice. Y entonces nosotros empezamos a razonar. Si no me llamó, él me dijo que me iba a llamar, pero estar muy ocupado y demás. Y me pasó una china por la cara, pero ella no debe ser mi novia. Yo conocí a un amigo que un día vio una infidelidad y lo vimos, muchas personas lo vimos. Y luego lo vimos al poco tiempo, yo no era cristiano, al poco tiempo lo vimos con ella misma. Yo me senté con él y le dije, hermano, pero ¿por qué volviste con ella si ella, no te acuerdas que te engañó y todos lo vimos? Y me dijo, ¿cuál engaño? Pero no te acuerdas, hermano, es que nos faltó fue tomarle fotos. ¿No te acuerdas que usted le iba a pegar? ¿No te acuerdas? No. Porque cuando tú fabricas ídolos, tú los idolatras. Y al idolatrarlos, tú lo resistes, una resistencia a lo que Dios diga. Y entonces empiezas a justificar, a idealizar que esa persona va a cambiar, que esa persona en algún momento se va a volver a Dios. Lo único que le falta, pastor, es que se porta muy bien, es que sea cristiano, es lo único que le falta. Pero de verdad, pastor. Y entonces se autoconvence y empieza a aplicar lo que dice Romanos capítulo 1, que la consecuencia del pecado es que el hombre entenebreció o su razonamiento. Y entonces él dice lo que él quiere escuchar, no lo que Dios quiere escuchar. Amén. Eso es lo que pasa. Bueno, ahí tengo que decir muchas cosas, pero ya ha pasado el tiempo. Y quedo con esto. Jeremías 2:13 dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me han abandonado a mi fuente de agua viva y han cavado para sí cisternas agrietadas que no retienen agua. Me han abandonado a mi fuente de agua viva y han causado para sí cisternas agrietadas. ¿Qué pasaba con ellos? Ellos tenían unas cisternas. Usted se le viene a la cabeza como una cisterna cuando va al baño. No le estoy hablando de esa cisterna, estoy hablando de una cisterna que da agua potable. El Señor coloca ese ejemplo y empieza a decir, mire, ustedes tienen dos cosas y estoy enojado con ustedes por dos cosas. Uno, porque me han dejado, y dos, porque han creado cisternas rotas que botan el agua. O sea, ustedes han puesto la confianza que deberían tener en mí, en un hombre, en una mujer, en un trabajo, en una cosa. Y ustedes han pensado que esas cisternas les pueden dar agua, pero esas cisternas están ¿qué? Rotas. El Señor está diciendo que yo quiero que comprendamos lo siguiente. Yo necesito tratar con mi pecado primeramente con el Señor. Yo necesito enfrentar esta situación con Jesús. Y necesito comprender que el que va a suplir mis necesidades emocionales es Jesús y el que va a suplir mis necesidades espirituales es Jesús. Y que de esa manera yo ya puedo amar sanamente porque yo dependo de Dios. Es que el mejor consejo que el Señor nos puede dar es cuando Él llega y dice, amarás a Dios sobre todas las cosas. Porque cuando tú amas a Dios sobre todas las cosas, no le va a dar miedo corregir a su esposo o a su esposa. Porque no depende de su pareja, ¿depende de quién? Cuando usted tiene un novio o una novia y depende de Dios, usted no se va a dejar manipular y por el contrario va a poder amar sanamente. Porque entiende que no depende, sino que ama. Entonces, lo que el Señor está diciéndonos a nosotros es que necesitamos a Jesús. ¿Cuánto necesitamos a Jesús? Todos lo necesitamos, pero necesitamos entrar a una relación más plena con Él. Por eso esta serie de charlas se llaman Jesús es el centro de todo.
¿Cuántos hemos aprendido la necesidad en nuestros sentimientos de Jesús? Amén. Vamos a orar, por favor, póngase en pie. Quiero agradecerles a todos aquellos que hoy compartieron con nosotros esta palabra. Perdonen allí el tiempo, espero que haya sido de bendición para sus vidas. Dios los guarde y Dios los bendiga. Recuerden que Jesús los ama. Bendiciones a todos.